La Cristiada o Guerra Cristera fue una de las peores guerras que tuvo México a lo largo del siglo XX. Tuvo una duración de 3 años, de 1926 a 1929. Esta guerra fue causada por el propio gobierno mexicano. El en ese entonces actual presidente mexicano, Plutarco Elías Calles, fue el responsable de tanta matanza a lo largo del territorio mexicano. La causa fue que el gobierno, por medio de la ley, Calles pretendía limitar el número de sacerdotes por habitante y tener una mayor injerencia en los asuntos internos de la Iglesia Católica. Los obispos llegaron a un arreglo con el gobierno en el sentido de reanudar los cultos, calmar a los insurrectos y a cambio el gobierno dejaría de inmiscuirse en los asuntos internos de la Iglesia. Los alzamientos comenzaron en Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán por el año de 1926. El conflicto tuvo un carácter fundamental rural, aunque la dirección de la Liga fue eminentemente urbana. Su grito de batalla era Viva Cristo Rey. Hay muchísimos ejemplos de esta afirmación. De Manuel Hidalgo, párroco de Albalate, Cuenca, enfermo al comienzo de la guerra, sufrió pellizcos, salivazos, agua helada en la cabeza, avispas dentro de la cama, amenazas con fusiles que le propinaron para que blasmeara contra Dios y contra la Virgen de Guadalupe. Él contestó: tiradme por la ventana cuando queráis, pero yo les blasfemo. ¡Viva Cristo Rey! Un aterrador paracuellos, Gregorio Muñoz Juan, cuenta con una conmovedora escena. El 28 de noviembre de 1936, un sacerdote pidió a las milicias que le permitieran despedir a todos sus compañeros y darles absolución. Fue abrazándoles uno a uno y arrodillándolos. En la tierra les daba la absolución. Cuando terminó, pronunció estas palabras: sabemos que nos mataréis por católicos y religiosos, lo sabemos. Tanto yo como mis compañeros os perdonamos de todo corazón. ¡Viva Cristo Rey! Durante la guerra se celebraron un sinfín de misas clandestinas, al igual que se hacía antes de que iniciara el movimiento, lo que significa que se reunían en los sótanos de las casas o en otros lugares más escondidos para celebrar las misas. Se reunían pequeños grupos de gente, como familias y amigos. Algo importante de la Guerra Cristera es que logró que símbolos como la Virgen de Guadalupe adquirieran importancia. Trajo como consecuencia la muerte de más personas que durante la Revolución Mexicana y una profunda división entre la población. Durante esta guerra, contando a la gente fallecida, desaparecida y que huyó a los Estados Unidos, se da un total de 250,000 bajas. En 2012 salió la película La Cristiada, dirigida por Dean Wright. En ella se relataron los sucesos ocurridos en el México de 1926 a 1929. La Guerra Cristera no se llevó únicamente a gente adulta, también se llevó niños, incluyendo al santo San José Sánchez del Río, el cual murió siendo torturado cruelmente por defender sus creencias y religión. Su santo es el día 10 de febrero. En conclusión, la Guerra Cristera fue provocada porque el gobierno le quitó poder a la Iglesia Católica, lo cual a la Iglesia no le pareció y por consecuencia luchó por ella. Bueno, podemos concluir que la Guerra Cristera fue una parte de la historia de México muy sangrienta y traumática. Incluso algunos mexicanos perdieron su vida en el intento por defender sus creencias. Y bueno, esta guerra nos dejó bastante, ya que gracias a ella pudimos tener la civilización que tenemos ahora. Y fue una parte bastante importante para la historia de México, aunque también una parte mala, ya que es como una de las peores guerras de México. Incluso hubo más muertes que en la Revolución Mexicana, así que fue una guerra en la que se perdió muchísima gente. Algunas eran inofensivas, inocentes, pero bueno, gracias a esta guerra podemos tener lo que ahora conocemos como nuestro país,
en la actualidad? En mi opinión, la Guerra Cristera fue el último movimiento post-revolucionario que necesitó en México en la primera mitad del siglo XX, porque ya había terminado la revolución y ya el pueblo tenía más control sobre lo que era México, pero siento que de alguna forma tanto poder los incitó a querer tener más. Entonces por eso comenzaron a quitárselos a instituciones como lo son las iglesias. Por lo tanto, se lo quitaron, pero estadísticamente México es uno de los países más católicos de todos, que tienen su religión más presente. O sea, hasta tenemos nuestra propia Virgen. Entonces, pues la gente que estaba muy aferrada a su religión, pues se vio afectada por decisiones que un gobierno de alguna forma corrupto, que solo estaba buscando más poder, pues quería. Y de alguna forma bueno, como católico puedes estar como de alguna forma orgulloso de los mexicanos que pelearon, pero también te puedes sentir triste porque tu propio país simplemente prohibió una religión y le hizo mucho daño a mucha gente. Lo que en mi opinión debieron de haber hecho era simplemente separar la iglesia del Estado, pero no prohibir las celebraciones religiosas de ningún tipo de culto. Como una conclusión, la Guerra Cristera trajo como consecuencias miles de muertes, y estas muertes fueron más que en la Revolución Mexicana. Además, esto trajo la división de los distintos poblados de todo el país.